¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Punto Extra de los especialistas del deporte. La invitación para que nos visiten en nuestra página Especialistas del Deporte, vean todo el contenido que tenemos. Pero en nuestro podcast de Punto Extra abordamos temas de NFL y también tenemos nuestra sección de NFL en nuestra página Punto Extra. Junto a Raúl Alegre y Roberto Abramovich, soy Javier Trejo Garay, caballero, les saludo con mucho gusto y permítame ponerles dos temas sobre la mesa así para abrir boca. Uno de ellos es lo de los Jets, estos Jets que pasan entrenadores en jefe, se van entrenadores en jefe, llegan nuevos quarterbacks, se van quarterbacks y la situación prácticamente sigue siendo la misma para el equipo de los Jets. La pregunta es si ahora sí podremos ver para la próxima temporada a unos Jets no peleando la división, me parecería exagerado, pero salir de ese fondo tan oscuro de la división este de la americana. Y también lo del equipo de Washington, que se llaman los Commanders. Todavía no me acostumbro a los Commanders, no sé ustedes, con el nombrecito que no me gusta, pero finalmente no les importa mucho lo que yo piense acerca del nombre. Estos Commanders, ¿y qué les parece que abrimos con esto, Raúl, Roberto? Raúl, lo de los Commanders y sus problemas extradeportivos, desde señalamientos de comportamiento inadecuado de parte de Danny Snyder, el propietario del equipo de Washington. Se habla también del manejo de dinero no tan ético, no de manera muy aseada al interior del equipo. ¿Qué tanto pueden afectar al equipo de Washington, al equipo de los Commanders, estos problemas extradeportivos? Raúl, ¿cómo estás? Hola Javier, Roberto, un gusto estar con ustedes aquí en el podcast de Punto Extra y pues la respuesta es muy clara. Un equipo es una combinación de muchos factores y para mí hay 4 posiciones que son claves en cualquier organización que ha tenido éxito en la NFL. La primera es el dueño. La segunda es el gerente general, la tercera es el entrenador en jefe, el head coach, y la cuarta, el quarterback. Si tienes a una persona de primera calidad en cada una de esas posiciones, el equipo tarde o temprano va a ser un equipo exitoso. Y si analizamos esas 4 posiciones en el equipo de Washington, empezando con Daniel Snyder, desde que este señor compró al equipo, esta franquicia que fue gloriosa durante años en la NFL, que a mí me tocó enfrentar en un par de ocasiones durante mi estancia en la NFL, esta franquicia prácticamente se desplomó, como lo está haciendo de una manera muy demostrativa nuestro querido Roberto. Y no solamente ha sido por su falta de capacidad como dueño, sino también por todos los escándalos que ha generado. El más reciente es lo que mencionabas de los problemas de contabilidad. El gerente general me parece muy bueno, Martin Mayhew, también el entrenador jefe Ron Rivera, y Carson Wentz es algo que todavía queda, como decimos, pagamos por ver. Demostró talento en la temporada 2017, era de los favoritos a ser MVP, pues, tuvo su lesión, los llevó a playoffs en otras temporadas, pero las últimas 2 que ha jugado no se ha visto bien y no sabemos que Carson Wentz, que no jugó mal con Indianapolis, pero que en los últimos 2 partidos tuvo un par de desempeños desastrosos. Empezando con eso, creo yo que la cabeza es la base de una organización y en Washington ese aspecto me parece no malo, me parece nefasto. Sí, bastante malito. Roberto, te saludo con mucho gusto. Fuiste muy gráfico con tu manita así bajándola, como en picada, pero explícanos, danos detalles, ¿por Y qué con piensas que efectos el de equipo de sonido. Washington... Sí, le metiste efectos de sonido y de imagen además. ¿Por qué? ¿Por qué Washington está desplomándose según tú? Daniel Snyder. Ya lo explicó todo Raúl, digo, no me dejó casi nada que decir sobre Daniel Snyder, que para Gracias, mí Raúl. es el dueño más desastroso de la NFL. Él tomó una franquicia que los mudó de la ciudad de Washington, los llevó a Landover, Maryland, construyeron su FedEx Field allá, que es un terrible desastre tratar de llegar ahí. Tenían un estadio que estaba literalmente a 200 yardas del metro en Washington, los llevó a un lugar que está a más de 1 milla del metro en Washington. Armó un estadio de más de 90,000 aficionados que
En Washington probablemente no bastaba en ese momento porque era una ciudad y un área que estaba totalmente entregada a ese equipo. Sin embargo, desde que lo llenaba en ese entonces, ha tenido que ir desmantelando la parte superior del estadio y ha reducido la capacidad por casi de 15 a 20 mil asientos porque la gente no iba, y cuando se llenaba el estadio era más por los equipos contrarios que iban. Digo, cuando tú tienes más aficionados de Dallas que los aficionados de Washington en jugando allá en Washington, ese es un enorme problema. Antes no podías vestirte de ser un fanático de Dallas y vestirte de azul en Washington, no te servían en restaurantes, ahora les da igual. Eso es la estampa de Dan Snyder, ¿ok? Los ha hecho casi irrelevantes en Washington. Es imposible, ni Mandrake el mago podría hacer desaparecer algo como lo ha hecho Dan Snyder. No sé si me he explicado bien. No sé, Sí, no sí, sé te si mucha explicaste gente muy bien. conozca a Mandrake, pero a David Copperfield quizás Eso, hubiese sido un Quizás. mejor ejemplo, Roberto. Pero yo les pregunto a los dos, les quiero hacer una pregunta porque hablé de ese tema con Fernando Borroso en la serie de videos que tenemos de Alegre y Bonroso, y una de las preguntas que le hice y se las pongo a ustedes, con esto de la contabilidad que aparentemente ya les demostraron, aunque el equipo contesta con una carta que provino de sus abogados, que tienen pruebas, que no les dieron la oportunidad de entrevistarse y de presentar evidencia, etcétera, etcétera. Ellos están desmintiendo todo. Pero creo que si, como dicen, que si el río suena, agua lleva. Roberto, sobre todo tú que has sido muy enfático con Daniel Snyder, y también me interesa tu opinión, Javier, si esta fuera la razón por la cual los dueños lo obligan, lo fuerzan a vender el equipo, ¿no sería una vergüenza que fuera por una cosa económica cuando la parte moral, la parte que le encontraron y que lo acusaron de haber sido una persona que así. tuvo acosos sexuales y que dio dinero para llegar a un acuerdo? ¿No sería vergonzoso para la liga que esa fuera la Sí, claro. razón por la cual Perdón. Daniel Slavin está obligado a vender el equipo? Ah, no, 100%. Tenían que haberlo obligado después de todo lo que surgió en cuanto a la acoso sexual dentro de su oficina, bajo su mando. Todo eso era absolutamente claro que los dueños de la NFL lo tenían que haber echado, 100%. El hecho de que no lo hicieron habla volúmenes de todo el resto de la NFL. Y si lo terminan echando por esto, ahora sale siendo lo que verdaderamente nos importa a todos los dueños de la NFL. No es tanto si acosamos mujeres, si hacemos cosas que son, si quieres decir, morales, etcétera, porque es más, eso es mucho más que moral, ¿verdad? Es criminal, ¿verdad? Sí, es Eso no nos deleznable, sí. importa. Si haces crímenes contra las mujeres, eso lo podemos aguantar, pero nos quitas dinero a nosotros directamente, afectas mi bolsillo. Ah, no, eso no se puede hacer y por eso te vamos a echar. Sería absolutamente terrible. De todas maneras, lo tienen que echar. Digo, eventualmente tienen que echar a Dan Snyder por todo Sí. lo que ha hecho. Pero si la NFL lo va a echar, va a tener que tratar de establecer que fue mucho más por el problema de acoso sexual que por el hecho de que quizás escondió dinero del resto de los dueños y se lo llevó. Sí, al principio cuando hacías la pregunta, Raúl, lo entendí al revés, que pensé que era muy vergonzoso lo que había hecho con el tema del dinero. No, la verdad es que sí, creo que estamos de acuerdo. Sería terrible, un pésimo mensaje, obviar el tema de acoso sexual y aguantarlo, soportarlo, pero no hacerlo finalmente cuando se trata de dinero. Recordemos que el antecedente más inmediato tiene 4 años, ¿no? Cuando obligaron a vender al dueño del equipo de las Panteras de Carolina al A equipo, Jerry Richardson. justamente por algo similar, ¿no? Por lo mismo, Raúl, ¿no? Y aquí no sé por qué entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo están aguantando a Danny Snyder si el antecedente anterior para quitar a un dueño fue justamente por acoso sexual, Raúl? Yo ya me perdí ahí. No, exactamente. Y ahora, esas acusaciones sexuales no se han acabado. Acaban de salir unas nuevas y personas que habían sido anónimas ya dieron, ya revelaron sus nombres y han salido, te digo, nuevas demandas, ¿no? Pero pues ahora
no sé, Javier, cómo le va a afectar al equipo. O sea, que si tú eres Ron Rivera, ¿qué haces ahora? O sea, ¿cómo mantienes enfocada la organización? O sea, me interesa tu opinión. Eso es una buena pregunta. No sé qué tanto puede afectar en términos estrictamente deportivos. Si yo me dedico a jugar, yo quiero ser campeón, o voy a intentar ser campeón por lo menos, no sé qué tanto me afecte el ruido, el escándalo, la estridencia, vamos, que proviene de la oficina principal. Pero yo pensaría que no necesariamente tendría que afectarles. Creo que hay solamente momentos cuando se puede afectar mucho la concentración de un jugador, creo yo. Cuando el escándalo me implica a mí, ¿no? O algún compañero de equipo, o algún entrenador en jefe, o también si es un tema económico. Si el tema económico, si este problema económico, por ejemplo, que se ha revelado al interior de Washington, porque quien lo reveló fue un ex empleado del equipo de Washington, o sea que algo sabe, y si esto me puede afectar económicamente, creo que podría sí distraerme. Si no se trata de mí, si es de la oficina del patrón, la verdad no me importa si se llama Roberto Abramovich o Raúl Alegre, el propietario, yo voy a salir a hacer mi trabajo. No sé qué opinen ustedes. Pues, bueno, respeto, yo le pregunto ahora a Roberto, ¿tú estás de acuerdo? Porque cuando cambias de dueño, puede el dueño llegar y cambiar todo de principio a fin, y sobre todo una organización que ha sido tan tóxica. Se habla mucho, por ejemplo, que Jeff Bezos está interesado en ese equipo. Yo asumo, Roberto, no sé qué piensas, si soy dueño, compro una organización que ha sido tóxica, no recientemente, durante décadas, tú no reestructurarías todo, y si vas a reestructurar todo, tú como jugador no estarías preocupado porque van a ser borrón y cuenta nueva. Yo te diré que como jugador yo estaría muy preocupado. Y yo te digo, yo te quiero mostrar un paralelo, ¿no? Obviamente, digo, sí va a haber cambios, pero creo que cuando tú tienes un buen entrenador en jefe, y Ron Rivera es un muy, muy buen entrenador en jefe. Entonces, cuando eres buen entrenador en jefe, no solo ser cuestión de que eres muy bueno técnicamente y puedes dibujar jugadas y todo lo demás, pero la mentalidad del equipo. Entonces, lo que terminas haciendo es rodeando al equipo y diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos un equipo mucho más allá de lo que esté pasando arriba de nosotros, y nosotros nos vamos a cuidar entre nosotros mismos, ¿ok? Entonces, no obstante lo que esté pasando en el segundo piso, aquí en el primer piso, nosotros nos cuidamos y cada quien tiene que hacer su trabajo. Y si te puedo poner un ejemplo casi paralelo, no idéntico, pero paralelo, es lo que está pasando en Chelsea, en la Liga Premier de Inglaterra, que tenían como dueño a Roman Abramovich, nada que ver conmigo, ¿ok? Nada más quiero decirles eso, que no tiene nada que ver conmigo, ¿ok? Y Roman Abramovich tuvo que dejar el equipo. Y entonces el equipo ahora no puede comprar jugadores, no puede hacer cambios, y son muchas cosas que están mucho más limitados comparados a otros equipos en la Liga Premier y en la Liga de Campeones cuando estaban. Entonces, el equipo ha jugado bien y de nuevo, en la cancha es otra cosa. Thomas Tuchel, que es el entrenador en jefe, el técnico de Chelsea, ha hecho que este equipo se galvanice de una manera muy importante y sigue ganando juegos importantes. Y cuando mucha gente creía que iban a estar muy distraídos por todos los problemas ajenos a ellos no lo han estado, se han enfocado muy bien en la cancha y han jugado muy bien. Y creo que lo mismo va a suceder en Washington en ese sentido. Ron Rivera va a hacer su trabajo, es un excelente entrenador en jefe y él va a galvanizar a ese equipo. Ahora, hay que recordar que Washington, los Commanders, el football team, o como le quieran decir, etcétera, no es Chelsea, ¿ok? Chelsea es uno de los mejores equipos de todo el mundo en cuanto a fútbol. Washington es un equipo de media tabla para abajo que tiene una enorme cantidad de hoyos que tiene que llenar en su equipo. Ese es un buen punto. Sí, coincido. Nada más, él es Abramovich y tú eres Abramovich, ¿verdad? No es exactamente el mismo apellido, solamente para ponerlo. No, lo deletrea un poquito, lo deletrea un poco distinto, y él es el que todavía, con todos los miles de millones de dólares que le han quitado, todavía tiene más miles y millones de dólares, que son muchos más miles y millones de dólares que tengo yo. O sea, todos. No tengo nada de que no es tu pariente, entonces.
Pues qué lástima que no es tu pariente, digo por el tema de la herencia, mi querido Roberto. Bueno, Sí, pasemos hubiera ahora a sido los Jets, algo ¿qué les padre, parece? pero Hablemos un poco de los Jets. Hablemos de los Jets, porque estos Jets, yo decía al principio, pasan los años, pasan los entrenadores en jefe, pasan los gerentes generales, nuevo quarterback y todo sigue prácticamente igual. Allá en el fondo están los Jets. De hecho, de los últimos 6 años o 6 temporadas, el equipo de los Jets ha ocupado en 5 temporadas el último lugar de la división. Primer año ya de Robert Saleh. Saleh, espero haberlo pronunciado bien, no sé si Saleh o Sale, pero ustedes me avisan, me dicen Sale, ok, me acordé de Mohamed sale. Salah, nada que ver, pero bueno, Sale. ¿cómo sale? Ok, ¿cómo calificamos la gestión, el primer año de Robert Saleh, el primer año de Robert Saleh al frente del equipo, Raúl? Se lo paso a Roberto, que él narra partidos de los Jets, eh, por lo menos la mitad de los juegos en casa, los narra Roberto, tú los sigues de cerca. Yo hace una semana tuve una sesión con un grupo que se llama Jets en cuarta y gol y otros grupos de aficionados de los Jets, y estuvo muy interesante, participó Pepe Segarra, yo ahorita aporto, pero me interesa ver la opinión de un insider como es Roberto acerca de lo que está pasando dentro del equipo que le paga dinero. Pues gracias, Raúl. Mira, yo no creo que es un mal año. Lo que sucede es que el equipo no era bueno. Entonces, necesitas a veces más de un año para poder implantar tu sistema, tu manera de hacer las cosas y luego tener los jugadores apropiados para poder hacerlo. Los Jets fueron diezmados por lesiones y luego también tuvieron varios problemas en cuanto a jugadores que quizás no rindieron al máximo. Zach Wilson fueron con un mariscal de campo joven como Zach Wilson, que tiene un potencial enorme, pero que en la NFL mostró unas deficiencias bastante grandes, especialmente al principio de los partidos. Y es una cosa creo que es una tendencia que los Jets pueden corregir con él. Y si lo llegan a corregir bien, entonces creo que él tiene muchísimo para demostrar ser un muy buen mariscal de campo dentro de la NFL. Zach Wilson al principio de los partidos mostraba bastante nerviosismo y ese nerviosismo se revelaba de la manera en que lanzaba el balón. Eran todos cohetes, no tenía toque. Entonces era muy problemático y eso ponía a los Jets en jaque desde el principio de los partidos. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, ver su tercera opción y luego mandarles un pasecito con buena velocidad que tengan la oportunidad de avanzar el balón, hacer algo, enviaba unos pases que eran literalmente lo más fuerte que podía mandarlos y eran inatrapables. Entonces los Jets salían 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera muy rápidamente. Entonces, si pueden arreglar eso, porque en la segunda mitad de los partidos ya se veía mucho más tranquilo, mucho más calmado, completando ese tipo de pases y luego eso abre la ofensiva en muchas otras maneras. Y se vio muchas tendencias así. Entonces, si pueden arreglar eso con Zach Wilson en un principio, eso va a ayudar. También tuvieron problemas en cuanto a lo que era lesiones. Entonces, por ejemplo, habían traído a Corey Davis como su principal receptor. Corey Davis solamente pudo jugar 5 partidos, lo trajeron de Tennessee y él iba a ser el receptor número 1, se termina lesionando. Entonces, eso no ayuda mucho al equipo, ¿verdad? Elijah Moore también jugó muy poco el año pasado. Denzel Mims, que era el novato en el primer, que el año anterior y había demostrado muchas cosas, tuvo muchos problemas aprendiéndose el libro de jugadas y poder hacer las cosas que necesitaban que hiciera. Entonces terminó en la banca y terminó como el último de la línea en cuanto a jugar. Entonces eso también fue muy problemático para los Jets. Y luego, aparte de eso, tienen muchos hoyos a la defensiva, tenían hoyos en la línea ofensiva. Mekhi Becton no jugó todo el año, entonces vinieron y trataron de reforzar la línea ofensiva. Se espera que Becton sí regrese. Entonces, hay muchas cosas por arreglar, pero creo que las cosas se van a ver bien para ellos si pueden rectificar algunas de las cosas. Tienen un chorro de selecciones de draft en buenas posiciones, pueden reforzarse muy bien, especialmente a la defensiva. Necesitan ayuda desesperadamente en la secundaria. Sus apoyadores son buenos, la línea defensiva es bastante decente, pero la secundaria necesitan ayuda, pueden reforzarse ahí. Y lo demás, pues veremos si Zach Wilson mejora de lo que hablé.
Entonces, y tiene más tiempo con una mejor línea ofensiva, entonces veremos un mejor equipo de los Jets. Raúl. No, pues Roberto ya habló bastante de la situación del equipo. Pues yo quisiera opinar acerca de Zach Wilson. A mí Zach Wilson me pareció que cometió un gran error dejando BYU después de haber sido titular solamente un año. O sea, él en realidad llegó con mucha inmadurez a la NFL, sí, con todo el talento del mundo. Nadie le puede discutir que tiene talento, pero un quarterback para triunfar en la NFL necesita tener madurez física, pero sobre todo madurez mental. Y él para mí no la tenía, y eso se refleja en lo que menciona Roberto, su inseguridad a la hora de leer defensivas, su inseguridad a la hora de tomar decisiones, su falta de toque. Todo eso se lleva a cabo con años de práctica. Y creo que de haberse quedado un año más en el fútbol americano colegial, le habría beneficiado maravillas. Ahora, tiene una gran ventaja, es que va a tener continuidad. Va a tener el mismo entrenador en jefe, va a tener el mismo coordinador ofensivo, el mismo entrenador de quarterbacks, y probablemente vaya a tener, como mencionaba Roberto, mejor línea ofensiva. Mekhi Becton parece ser que regresa, estuvo lesionado. Laken Tomlinson de San Francisco es ahora guardia. Habrá que ver qué hacen ellos con sus selecciones, pero pues creo que es un equipo, como dice Roberto, tiene muchas deficiencias, la peor defensiva de la NFL, pero por mucho, y tienen todavía mucho trabajo. La pregunta es, y haciendo la sesión con estos aficionados de los Jets, ellos no estaban, su anhelo no era ganar la división o calificar a playoffs, era que no los barrieran en la división, ganar más de 4 partidos, quizás llegar a 7 juegos, a 7, 8 victorias. O sea, los mismos aficionados de los Jets no tienen grandes expectativas, pero piensan que el equipo va por buena dirección. Ahora, hablando de expectativas, tiene 2 primeras elecciones el equipo de los Jets. ¿Qué debería hacer Raúl los Jets con esas primeras 2 selecciones del próximo draft? Pues mira, ese fue un tema que también toqué con estos aficionados y con Pepe Segarra, que pues ustedes saben quién es, y es un aficionado de Hueso Colorado de los... Todos coincidieron que debería ser defensiva, y que hay varios jugadores de muy buen nivel, sobre todo jugadores que pueden presionar al quarterback, y en el sistema de Robert Saleh, que lo lleva a cabo Jeff Ulbrich, que para mí, pues todavía no estoy seguro si los coordinadores que tienen los Jets son coordinadores, ellos son primerizos, nunca habían sido coordinadores antes, no habían sido asistentes durante muchos años, pero nunca como con la responsabilidad de ser coordinadores, y no estoy muy convencido de que sean ellos la respuesta, pero sería bueno darles un par de años. Pero para mí la prioridad, o sea, la urgencia principal que tienen los Jets es reforzar esa defensiva. Y ahora yo les pregunto a ustedes, con la 10ª selección, pues hoy es miércoles 20 de abril, Deebo Samuel anuncia que él ya no quiere regresar a San Francisco. DK Metcalf está en un equipo en reconstrucción, como es el de Seattle. ¿Ustedes cederían esa 10ª selección por cualquiera de uno de esos 2 receptores, Roberto? Sí, por eso sí, por los que mencionas nada más. Porque, sí. Mira, tienes Elijah Moore, Corey Davis y Braxton Berríos. Esos son tus 3 alas abiertas, ¿verdad? Entonces, pero si puedes mejorar y tener a alguien que realmente es élite ahí, entonces lo que le estás haciendo, le estás abriendo todo la ofensiva a Zach Wilson, ¿verdad? Y si la protección es buena, porque necesitas tiempo para poder hacer llegar el balón a tus alas abiertas. Entonces, si tú puedes traer a un jugador élite como Deebo Samuel, que aparte te puede ayudar en 1000 otras cosas, ¿verdad? Entonces, por una selección, yo doy la 10ª selección por Deebo Samuel. Yo también, porque además, ¿sabes qué, Raúl? Eventualmente tienes que ir por un receptor, eventualmente, en el próximo draft. Bueno, pues mejor un receptor probado, un receptor de élite, que creo que le vendría mucho a ayudar a un jugador como Zach Wilson, porque ya lo decía también Roberto,
el talento es contagioso, ¿no? Cuando tienes, sobre todo yo creo que en esta posición, no sé ustedes qué opinen, en la posición de quarterback y receptor, digamos que los números son directamente proporcionales al éxito de ambos. Si tienes un buen quarterback, los números del receptor mejoran. Y si tienes un buen receptor que puedes incluso darte yardas adicionales después de la recepción, también acabas ayudando al mariscal de campo. Por eso creo que sería una buena idea y no hay que descartar lo que esto pudiera ocurrir, porque Deebo Samuel ya anunció que no quiere seguir más con el equipo de San Francisco. Oigan, estamos llegando al final que ya creo de que este es podcast. importante. Oye, sí, Javier, una cosa también. que quiero tocar es que no doy más de eso, por cierto, no doy más, porque la verdad es que los receptores que tienen son buenos, quizás no élite. Corey Davis tiene chance de ser élite, sin duda, sí. pero no doy más que eso, porque lo que realmente necesito reforzar es la defensiva. Y si tienes la oportunidad de seleccionar a alguien que te pueda ayudar a la defensiva, pero así mucho que sea un jugador de impacto. Mira lo que hizo Micah Parsons para los Dallas Cowboys el año pasado, ¿verdad? Y él no fue que fue el número 11 que se habían seleccionado o algo por el estilo. Él cayó a la mitad del draft. Entonces, mira el impacto que tiene un jugador así en una defensiva. Si tú tienes esa oportunidad de agarrar un jugador de esa clase en la posición número 10, entonces me aguanto sin Deebo Samuel. Me aguanto porque no estoy tan mal en cuanto a receptores. Y recuerda también que mejoraron muchísimo en cuanto a alas cerradas con CJ Uzomah y Tyler Conklin, que es una mejoría enorme en una posición que fue de espanto para los Jets el año pasado. Raúl, ¿tú qué querías agregar? Bueno, yo ya brevemente, porque ya nos alargamos mucho, es que ya sean Deebo Samuel o DK Metcalf, ambos vendrían con contrato nuevo. O sea, pero los Jets en este momento tienen la capacidad y el dinero para ofrecer un contrato nuevo a cualquiera de estos dos receptores. Bueno, próxima semana será el draft de la NFL y por supuesto que es un tema obligado del que estaremos hablando en Especialistas del Deporte Punto Extra. Estamos llegando al final de este podcast. La invitación para que nos visiten en nuestra página Especialistas del Deporte y vean todo el contenido premium que tenemos para ustedes para abordar de los temas y de los deportes premium también, que por supuesto se están desarrollando de manera paralela. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en @especialistasWD. Llegamos al final. Oscar Pérez en la producción, el Mago de Oz, Roberto Abramovich, Raúl Alegre. Soy Javier Trejo Garay. Gracias, pásenla bien y hasta la próxima.